El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Y bueno, como han visto en el cartel de presentación, que llevamos ya muchos años con él, crisis económica española y situación económica española, situación política española, y tenemos para hablar de muchísimas cosas sobre España. Tenemos, como siempre, invitados a nuestros dos asesores. A mi izquierda, Ramón Rodríguez. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Te extrañamos la última vez que no. Muchas gracias. Ya lo noté. Ya lo notaste. Muy y bien, a mi gracias. derecha, mi tocayo, José Luis Díaz. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Digo que lo extrañamos. Sí, lo extrañamos muchísimo. Sí. Muchísimo. Después de tantos años. Lo Muchos pusieron años. de manifiesto, está grabado y todo. Y además quedó grabado. Para la Vamos a posteridad. hablar de esta crisis económica española y esta situación económica española y la situación política. Habemos gobierno. Bueno, ¿qué balance sacas de este gobierno después de tantos meses que ya se pensaban en unas terceras elecciones? ¿Qué valoración sacas? Bueno, del gobierno no se puede sacar valoración Bueno, porque yo hablo del por la hecho gestión del gobierno, porque sería del- temerario, pero sí del hecho que de- pero podemos sí hacer análisis, porque el gobierno viene a ser casi prácticamente más de lo mismo. Es decir, se han innovado algunas carteras por distintas circunstancias, tanto por bajas, por temas que ya desgraciadamente ya pasaron a la historia, algún que otro ministro se le había ido la mano, y otros porque, bueno, por estrategias del propio presidente del gobierno, del propio partido, y no sé si son 6 las personas nuevas que hay en el gobierno, pero a mí sobre todo me extraña bastante la continuidad de algunos cargos que han hecho, yo creo, auténticos estragos en la política en estos 5 años, porque no son 4, tienen un año de gobierno en funciones más los 4 años del mandato, y sobre todo porque este gobierno o este presidente del gobierno en su debate de investidura hizo una serie de promesas que no cumplió. Y si tú no cumples, tú dejaste a los clientes, que somos los votantes, los ciudadanos, todos los ciudadanos y ciudadanas del país, pues los has dejado en la calle. Es decir, Sí. no has cumplido. O sea, si esto fuera un negocio, que fíjate que paradójicamente es más que un negocio, tuvieras un escaparate y expones un producto y luego no lo puedes despachar, te pueden sancionar y te ponen multas bastante fuertes. En la política es doble, es decir, porque has hecho la promesa y encima no la cumples y encima pues quiere dar a entender que lo has hecho bien, ¿no? Cuando lo primero que tenían que haber hecho era retirarse, porque tú no vales para la política. Si tú mientes, no vales para la política. Si engañas, si no eres capaz de cumplir con tus compromisos, que nadie te los ha impuesto, es decir, tú elegiste ese camino con unos parámetros que ya conocías, es decir, estabas haciendo un programa de gobierno en un marco real, es decir, no era ni siquiera supuesto, porque tenías, y si no lo sabías tenías que saberlo, por tanto todavía peor, tenías que saber que la situación era la que era, y en ese estado, o en ese estadio, en ese escenario, tenías que construir tú un programa de gobierno. Al final creas un programa de gobierno que tú sabías de antemano que era mentira. Ahora después echabas la culpa al gobierno anterior y demás, pero es que tampoco tiene cabida. Y así llevan todo este tiempo, echando culpas al gobierno anterior cuando a ti te toca gobernar.
y a los otros le toca hacer la oposición. Pero es que para colmo tampoco ha habido oposición y se han dedicado todos a mirar unos para otros. Ha sido un verdadero desastre y por tanto yo la conclusión que saco es que no hay expectativas, para mí no hay esperanza de que esto pueda mejorar. Esto ha sido una huida hacia adelante porque ahora el gobierno, pues lógicamente, gobernando en minoría, pues está pillado en el Parlamento, es decir, se va a encontrar con cortapisas, por mucho que luego esto vaya al Senado, donde sí que tiene una mayoría aplastante, va a venir de vuelta otra vez al Parlamento, porque la ley así lo establece, es el Parlamento el que definitivamente va a decidir si una ley prospera o no prospera, un proyecto de ley. Por tanto, nos vamos a encontrar con muchos cortapisas en el camino, porque se ha demostrado durante este último año, prácticamente un año entero, que no han sabido estar, no han sabido ser ni estar, es decir, no han sabido mínimamente negociar para dejar de lado las rencillas y los intereses partidistas en favor de que hay un pueblo demandando políticas de todo tipo. Entonces nos hemos visto ahí, estamos pues, de una u otra manera, yo creo que la ciudadanía no tiene esperanza, no tiene fe en que esto vaya a prosperar. Porque sí se habla de que ha habido unos avances, pero solo en el contexto, como bien se ha dicho ya en reiteradas ocasiones en este programa, que sí se ha avanzado en la macroeconomía, pero que la microeconomía, que es la que luego sienten los ciudadanos y ciudadanas en su piel, pues esa no ha tenido una evolución favorable. Este gobierno en minoría lo va a tener crudo a efectos de leyes. Tiene la potestad de, en mayo, creo, de convocar nuevas elecciones. ¿Qué te da la impresión? Yo creo que intentará prolongarlo, depende un poco de cómo se desarrollen las cosas en el Parlamento, ¿no? A mí sí me sorprendió desde que en la parte final de la campaña el presidente tuvo dos discursos, uno muy conciliador, porque efectivamente se sentía en minoría y que iba a pactar y que iba a hablar con todos, y poco después, cuando ya nombra a los ministros, el tono había cambiado radicalmente y se pone en un tono de que no iba a renunciar a su programa. Eso es una obviedad, no vas a renunciar a todo lo que has hecho, pues eso no lo hace nadie, ¿no? Si no sería incluso desprestigiarte a ti mismo, pero eso no significa que no tengas que retocar una serie de cosas en base a lo que te exigen de alguna manera los demás, o en base incluso a llegar a un acuerdo, ¿no? A poder seguir para adelante. Lo tienen muy difícil. Sobre todo porque las partes más negativas que ha hecho el gobierno están en leyes muy compactas, es decir, la reforma laboral, bueno, se puede modificar, pero una cosmética simplemente no resolvería el problema. Efectivamente, la macroeconomía parece que tira para adelante, pero no se reparte adecuadamente. Hay algunas pequeñas mejoras, sí, la exportación afortunadamente va bien, el turismo afortunadamente nos va bien porque hay circunstancias también exteriores que tienen todo el norte de África y parte de Oriente Medio bloqueado y entonces se nos vienen aquí. Pero estos no son resultados de una actividad seria y concreta de gobierno, en mi opinión. Los rifirrafes que vamos a ver en el Parlamento yo creo que van a ser fuertes. Y leyes importantes, una reforma electoral, por ejemplo, va a estar dificilísimo porque ya no es pactar con un partido o dos, va a tener que tener pues casi todo el mundo de acuerdo. Y tampoco hay una cultura de Estado en los políticos españoles, es decir, hay temas de Estado que nunca se debieron discutir, ni nunca se debieron usar como armas arrojadizas. Mire, es que en esto estamos de acuerdo todos, porque si no esto no sirve, no funciona. Además hay temas que no tienen más que una sola solución. Sin embargo, se han utilizado para atacar al contrario desde el punto de vista político o electoral. Nuestra clase política no tiene, en mi opinión, un fondo suficiente para anteponer primero los intereses de los españoles y España como tal, y luego los intereses del partido. Y luego, el último, ¿por qué no?, los intereses personales de cada uno que quiere sobrevivir dentro de su partido. Aquí suele ser al revés. Primero el interés personal, después un interés genérico que me favorezca al partido y por último, bueno, los españoles están de rebote. Eso es un problema muy serio, muy serio.
yo creo que no le interesa tampoco ir a otras elecciones. La gente estaba cansada ya y harta, porque además los medios de comunicación se encargan de utilizar constantemente y llega un momento que te satura. La elección de Donald Trump, que bueno, es como lo del Brexit, nadie se lo esperaba. ¿Eso qué le puede traer de consecuencia a España? ¿O Donald Trump va a cambiar, como me acuerdo de Ronald Reagan en sus discursos electorales? Después fue otra historia, fue cambiando a medida de que llegó a la presidencia. Todo aquello que habló, las burradas que dijo, al final no se cumplieron. ¿Pasará aquí lo mismo con Donald Trump? Es que yo no creo que en realidad esto tenga precedentes. O sea, el proceso preelectoral de este marco de elecciones en Estados Unidos, yo no sé si tendrá precedentes muy atrás, ¿no? Pero que yo recuerde, me gusta un poco pues ver cómo evoluciona todo esto, porque tiene una repercusión importantísima en el contexto mundial. No creo que tenga precedentes. O sea, yo creo que aquí se ha montado un circo, y yo creo que nunca, mejor dicho, donde había mucha payasada, ¿vale? O sea, ponías en escena una serie de elementos que, estudiados sociológicamente, porque ellos desde luego inteligentes, sí que, listos por lo menos son, ya inteligentes, pero listos sí que son, saben colocar lo que le interesa o lo que atrae a un determinado sector de la población, que es importante. O sea, ese sector de la población es el sector que traga mucha basura, traga bastante y lo agradece además. Es una ironía, pero es así. De hecho, se ve el perfil del ciudadano que vota a Trump y el perfil de ciudadanía que vota a Hillary Clinton, ¿no? Y hay una diferencia sustancial. Es decir, mientras que el primero tiene el perfil es pues una persona de 40 años en adelante y de zonas rurales, que no es porque esto lo diga en sentido peyorativo, simplemente que es una realidad sociológica. El perfil del votante de Hillary Clinton era más de urbano y de edad más joven, ¿vale? O sea, estamos diferenciando. ¿Qué ocurre? Que el otro es un volumen mucho más alto y que ha dado una sorpresa sustancial, que se da la paradoja de que Hillary Clinton no tuvo menos votos de lo que se esperaba. Es decir, la estadística que se estaba elaborando, los sondeos y demás daban como que Hillary Clinton iba a tener un 47% de los votos. Y tuvo de hecho, paradójicamente, más votos que Trump. En número, tuvo más votantes que Trump. Ligeramente superior. ¿Qué ocurre? Que luego por cómo se reparten las circunscripciones y demás, pues los votos son los que son, están como establece la ley electoral. Y luego la sorpresa fue de órdago. Esto sorprendió a todo ser viviente. Vamos, es que impactó tanto que las bolsas ya en Asia ya empezaron a dar auténticos batacazos de hasta 4 puntos, pero de golpe, ¿eh? Luego hubo, y en Europa tuvo repercusión, en España en concreto también la tuvo, que pegó un salto también creo que más de 4 puntos, pero luego se fue estabilizando a lo largo del día, ¿no? Porque incluso el discurso que él lanzó no tenía absolutamente nada que ver con la campaña, pero es que parecía otro personaje, parecía otro. La verdad que sabe colocar muy bien, es un vendedor de jaboncillos, como dicen en Italia. Bueno, hablando de Italia, algunos dicen que ya saben, los italianos dicen que ya saben cómo van a ser los próximos 20 años en Estados Unidos, porque ellos recuerdan a Berlusconi y hacen una extrapolación que, bueno, que yo creo que es acertada, desgraciadamente, pero que es acertada. Porque este hombre no es ni político, o sea, no ha ejercido la política nunca, es un hombre que, bueno, lo han pillado ahí, pues no sé, en el momento oportuno y en el lugar adecuado, y ha tirado para adelante y bueno, y ha roto todas las previsiones. Su discurso, que era muy claro, o sea, desgraciado y desagradable, pero claro, es decir, él tenía muy claro lo que quiere hacer y todo era negativo. Es decir, estás hablando de temas relacionados con el tema del muro para separar a México, que además le endosaba a México la financiación de ese muro, que no tiene desperdicio. El tema racista, el tema relacionado con lo de la mujer, las armas, el tema del armamento, o sea, el tema de atacar y calentar más digamos el polvorín del fundamentalismo islámico, porque es lo que va a conseguir es crear todavía más conflicto. Y la gente todo eso lo sabe, por lo tanto, que quienes le hayan votado le han escuchado, y sin embargo le han votado, lo cual
Lo que a mí me preocupa de manera bastante importante es el arrastre que esto va a tener luego a los países, al resto de países occidentales. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando de esa crisis económica española, de esos cambios que ha habido tanto en Estados Unidos como en España. Y bueno, estamos hablando con Ramón Rodríguez y José Luis Díaz. Hacemos el alto, volvemos enseguida con ustedes. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Seguimos aquí, como siempre, en este especial del enfoque dedicado a la crisis económica española y sobre todo todos estos cambios, como decía en mi última intervención, todos estos cambios que ha tenido este país, nuestro país, con respecto a temas políticos, ¿no? Porque esto mismo del Partido Socialista, esta caída del Partido Socialista, esta abstención del Partido Socialista, esta rotura del voto, no la disciplina de voto, que la rompieron 16 diputados, todo esto, ¿qué crea en España? Porque además los partidos están como medio crispados, uno diciéndole al otro le digo a este le digo al otro. Genera una crispación, pero incluso una crispación interna en los propios partidos, es decir, ya no son esas estructuras unitarias que iban detrás del líder, hay evidentemente una falta de liderazgo. Todos a una ya no. Claro, no, todo eso de todos a una no. También hay enfoques que son disparatados, es decir, mantenernos en una situación sin gobierno no tenía sentido, porque hoy para hacer oposición, que es donde los ciudadanos te han colocado, tienes que tener un gobierno al que oponerte. Era una situación rara. Me temo que ahora con un gobierno, aunque sea en minoría, vamos a tener las restricciones o de lo que se debió hacer durante un año y no pudieron hacerlo porque era un gobierno en funciones. Es decir, el dinero que hay que restringir y que nos exige Europa vendrá ahora. Y los recortes empezarán ahora que es un gobierno funcionando. Y claro, va a ser muy difícil que determinadas cosas el Parlamento lo coarte, es decir, porque es que si no Europa nos multa, no nos manda los fondos estructurales y al final salimos perdiendo, ¿no? La situación, incluso en los partidos que no parece que tengan esa falta de ley, que tienen su líder, esos liderazgos no son tan fuertes como muchas veces no quieren hacer ver. Es decir, hay por debajo sus movimientos importantes. Lo que sí da la impresión es que es una lucha por tener el poder y por ocupar las poltronas, en prácticamente todos los partidos. Y aparece una voz discordante. En el Partido Socialista se ha llegado a manifestar ya claro en una votación de una forma ya muy ostentosa. Es verdad que los que se rompían la disciplina de voto sabían que no les iban a sancionar. O bueno, 600 euros con lo que gana un diputado, pues es ridículo, ¿no? Sabían que no les iban a sancionar con la expulsión porque entonces ya está muy debilitado el partido como para echar a alguien y quedarse por detrás del competidor, del auténtico competidor del Partido Socialista, que es Podemos, no el PP. El PP va a ser siempre la otra parte.
Es decir, todas esas falta de liderazgo, esa falta de capacidad política, incluso de visión de Estado, se está manifestando de una manera abrumadora y va a empezar a manifestarse fuertemente en los proyectos que el gobierno plantee en el Parlamento, porque tienen que acordar. No habrá esos acuerdos, o habrá muy pocos, en mi opinión, porque seguirá predominando el te tiro un arma arrojadiza porque tú me has dicho, y se sigue viendo. Aparece alguien y una noticia y entonces, bueno, ha felicitado a Trump, el presidente del gobierno. Bueno, y el otro le dice que se ha puesto de rodillas, pero hombre, si es que tienes que felicitarlo a él o a cualquier otro por una cuestión de educación entre países, ¿no? Porque a pesar de todo necesitamos a los americanos. Luego, ya se está usando como arma arrojadiza, me parece, vamos, una falta de capacidad política tremenda. Pues es parecido a lo levantarse cuando pasa la bandera e insulta a todos los americanos. No al gobierno americano, insulta a todo el pueblo norteamericano, que tienen eso muy fuerte cogido, ¿no? Ese tipo de cosas demuestran una falta de capacidad política que al final la pagamos todos, la pagamos los ciudadanos. Yo creo que Europa nos está observando con bastante preocupación. Otra cosa es que se diga. Simplemente en otros países europeos pues se está gobernando la derecha, la izquierda, todos juntos porque no quedaba más. Y además era una forma de tener una capacidad real de cambiar las cosas, porque claro, no vas a estar corrigiendo a tu ministro aunque porque es del otro partido constantemente, tendrás que tragar bastante más que pactando las cosas, porque si no lo que estás poniendo en riesgo es el propio gobierno, que no le interesa a nadie dejarlo. Bueno, esa falta de visión la tuvo, yo creo que el PSOE al principio, que ha sido corregido en cierta manera, pero de una manera en que su posición es aún más débil, mucho más débil que la que tenían de partida por los votos. Yo lo veo difícil, las soluciones. Lo veo bastante difícil y no es de extrañar que tengamos elecciones. A lo mejor a 6 meses es muy pronto, pero porque la gente está un poco cansada. Esto será cuestión de estrategia. Claro. Pero a un año vista es mucho más probable. Claro, es que lo que subyace no es tanto lo que represente, como ya se apuntaba José Luis, es decir, que esto va por el interés general y demás. No. Esto va por, si a ti estratégicamente, como tú bien apuntabas, te conviene ahora mismo. Porque si el Partido Socialista ha dado un paso atrás con respecto a la postura inicial, no es porque tengas una convicción de que eso es lo que tenías que hacer en favor del pueblo. O sea, es porque tú la tenías perdida. Claro. Y ya ibas a dar otro salto más hacia atrás. O sea, que estabas con esa situación de agobio y de ahogo, y ahora pues te has ido a lo menos malo. Y lo menos malo era, pues bueno, entre otras cosas, evitarlas porque las tenía. A ver Sí, cómo te ibas a quedar. Las estimaciones eran muy negativas. Eran muy malas, entonces. Y ha sido cabezonería, es decir, que todo lo que se hizo también en el anterior proceso, pues fue lo que multiplicó los factores de rechazo. Es decir, bueno, tú creyendo que ibas a dar una respuesta, has dado un paso atrás. O sea, lo han hecho todo mal, todo. O sea, no, pero todo y todos. O sea, porque yo no creo que nadie se pueda alardear aquí, incluso hasta el Partido Popular, de que haya sacado más diputados en el segundo proceso, que fue creo que el único que avanzó, me parece. Sí. Bueno, sí, no, y Ciudadanos creo que ha sacado algo más también, no recuerdo bien. Pero bueno, el caso es que no es importante. El caso es que el Partido Popular también perdió las elecciones. Es que el Partido Popular ha perdido las elecciones frente a sí mismo. Es decir, el Partido Popular se enfrentaba a 280 y tantos escaños que tenían de antemano. Es decir, tú tienes que administrar eso durante tu legislatura en aras a conservarlo. ¿Qué ocurre? Que pierdes de una manera estrepitosa las elecciones, tú contigo mismo. Eso sumado a todo lo demás. Podemos añadir todo tipo de factores, que han aparecido 2 nuevos partidos con nuevas opciones, que se ha dividido el voto, pero da igual. Tú como gobierno has fracasado. Y no puedes vender otra cosa, no puedes alardearte de que tú has ganado unas elecciones. O sea, has sacado más votos que los demás o has sacado más escaños que los demás, pero nada más. Y el fracaso de tu gobierno está de manifiesto en cuanto a que no llevaste a cabo las políticas que debiste haber llevado, porque si lo haces bien, obviamente, a lo mejor no sacas los mismos diputados, pero igual ganas por mayoría absoluta. Por tanto, alardes lo justo. Y por tanto,
En ese contexto, yo entiendo que en base a lo que se hablaba de la capacidad de liderazgo, no hay liderazgo, porque si lo hubiera, se ponía de manifiesto luego en los resultados. Porque liderazgo es que tú llevas a la gente a un discurso con un programa que es creíble. Y la gente no se ha creído el programa, porque has mentido y estás volviendo a mentir. Ahora, por tanto, ya, como dice aquella frase de Jacinto Benavente, la primera vez que me engañas, la culpa es tuya, la siguiente es mía, por tanto no te voto. José Luis, el tema del Brexit. España en algún momento podría salirse de esa Unión Europea porque, bueno, aquí la gente, hablamos del euro, hablamos del 60%, hablamos de cómo cambió la vida a peor desde que se integró en Europa, porque además es así, ha sido todo un cúmulo, los recortes, los ajustes, o sea, aquí nada más que ha sido Sí. el sufrimiento. ¿En algún momento se pueden plantear los españoles salir de la Unión Europea como ha hecho Inglaterra? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque los ingleses tienen un concepto de Inglaterra muy alto y los españoles no tanto de su país. Claro. Y de hecho la idea europea ha calado muy fuerte en los españoles. Es decir, los españoles se sienten europeos, incluso protegidos por Europa frente a determinadas validades de su propio gobierno, que viene la normativa europea y obliga al de aquí a cumplirla y en favor del ciudadano. Es decir, eso produce un gran impacto emocional y cultural, porque lo de la Unión Europea, en el fondo, a la hora de votar, yo creo que es un tema económico, sí, es un tema político, sí, pero sobre todo es un tema emocional, es decir, de cultural y de sentirte que estás muy cercano a los otros. La supresión de las fronteras, aunque haya habido últimamente con el terrorismo ciertas cosas, que te vas a otro país y es como en el tuyo, ni pasaporte ni historia, llevas el DNI, vea más que el DNI tampoco te lo piden, porque no hay frontera. Eso es muy importante. Cada vez más potente lo del Banco Europeo, que empieza a ser un banco real, como le pasa a la Reserva Federal Norteamericana. Oye, que tú tienes problemas, que te presto y apoyo aquí, parcheo allá, para mantenerlos a todos. Inglaterra siempre estuvo un poquito fuera del sistema, estaba en la Comunidad Europea, pero mantenía la libra y un montón de cosas más, no solo la libra. Hay países europeos que, como su nivel económico no era lo suficiente, como por ejemplo Rumanía, mantiene su moneda, pero está dentro de la comunidad. Grecia probablemente debió quedarse con su moneda y entró por una cuestión de que, bueno, de alguna forma culturalmente era la cuna de Europa. Y la empujaron con calzador. Yo veo muy difícil que España se eche fuera de la Comunidad Europea, pero es que incluso geográficamente nosotros somos los únicos que estamos un poquito descolgados y de hecho a nivel aduanero estamos fuera de la Comunidad Europea. Sí, eso ya sería... pero en el resto, mientras que Inglaterra siempre ha estado un poquito separada y sus propias instituciones y quizás una añoranza de un pasado imperial que ya no existe, pero que es mucho más cercano al que tuvo España, que hace tanto tiempo que ya nadie se acuerda más que los libros de historia. Es decir, no creo, sí, nada más que los libros de historia ya, y que no lo creemos porque en Sudamérica hablan español. Claro. Sí, porque si no, con los chapuzas que hemos visto aquí en nuestro país, desgraciadamente, pues es difícil pensar en lo otro. Por eso lo veo muy difícil, y porque tenemos una fuerte dependencia también europea, son nuestros mejores clientes, incluso económicamente, a quien más vendemos, quien más nos compran. Bueno, lo del Brexit ahora plantea problemas de decir, bueno, ¿y qué va a pasar con los turistas? Que los turistas ingleses son muy importantes para España. Pues yo estoy convencido que se negociará algo para que se quede prácticamente como estaba. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué Europa no repercute en España? España es una crisis fija, es una crisis ya instituida, porque aunque se supone que va caminando la macroeconomía, que va caminando tal, pero aquí la gente sigue en el paro, la gente sigue pasándolo mal, la gente sigue pasando hambre, la gente sigue sin trabajo. El resto de Europa, hombre, a excepción de Grecia y algún país que más, el resto de Europa, bueno, Claro. Vive. Claro, se da una gran contradicción, y es que España en datos objetivos crece en algunos
datos macroeconómicos hasta el doble que la media de la Unión Europea. Se da y es objetivo y es verdad. ¿Qué ocurre? Que luego en políticas sociales y en otra serie de cuestiones no avanza. Pero ese dato no se trabaja tanto. Solo vamos a la cuestión de que España crece porcentualmente, que se aproxima a los objetivos planteados, es decir, que si es el 4,5%, pues te aproximas al 4,5%. Ahora, ya para el año que viene se prevé que no alcancemos ese objetivo, que incumplimos, porque a mí cuando me dicen que un ministro, Guindos y tal, que bueno, que tiene una imagen en Europa pues destacada, que salen pues este tipo de alardes y demás, luego te encuentras también con la otra contradicción, y es que el mismo ministro que ha hecho la gestión de que España no cumpla los objetivos y que Europa le sancione, amenazando con que no participar de los fondos estructurales, en tanto en cuanto no cumples esos parámetros, luego va de quitamultas. Y nosotros no queremos un ministro que quita multas, queremos un ministro que haga gestión y que evites ese problema para que no te venga la sanción, que luego tienes que mendigar el que te la quite. Pero que eso es también otra huida hacia adelante, porque si no te lo van a plantear ahora, te lo van a plantear más tarde. Esto es simplemente que te van a perdonar un par de meses hasta que te pongas a hacer los deberes y cumplas con esos objetivos, porque esos objetivos están planteados desde Maastricht, que al hilo del tema, como decía, de Reino Unido está fuera porque, entre otras cuestiones, es otra economía, es otra realidad, y por tanto, para ellos, dar unos saltos cuantitativos y cualitativos importantísimos. Por tanto, ellos no firmaron ni siquiera en el Tratado de Maastricht, no firmaron la Carta Social. O sea, ellos vetaron, como hay derecho de veto, ellos vetaron la Carta Social, tampoco la aceptaron, que era importantísimo. El resto de los países sí que la aceptaron, que era el salto importante también de la libre circulación, que después ya se ha ido, de facto se ha ido llevando a cabo. Pero en realidad el Reino Unido mostró su soberbia en varios aspectos, ¿no? El tema económico, porque era de perogrullo, pero también el tema de la libre circulación y demás y tal, para ellos era otra competencia. Por tanto, también se lo reservaron. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando de esa crisis económica española, estamos hablando de España, estamos hablando, bueno, hasta de Inglaterra, y si nos ponen, pues nos tocará también hablar de Estados Unidos. Hacemos el alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la última parte del enfoque de este especial dedicado a la situación económica española, a esa crisis económica española. Como le decía Ramón, bueno, pues una crisis ya institucional, es decir, ya los españoles viven con la crisis desde el año 2007, desde el 2005 creo que lo vaticinaban nuestros dos asesores, que iba a llegar. Lo que pasa es que ellos no calculaban a qué extremo iba a llegar. Bueno, pues ya los españoles se han acostumbrado a vivir con esa crisis. Y además es una crisis permanente, porque aunque hay unos índices de recuperación de la economía, pero el de a pie sigue viendo lo mismo, sigue viendo todo igual.
ahora hay que hacer ajustes, ya están asustados, porque bueno, ahora tienen que venir los ajustes, tienen que venir un montón de cosas que nos van a poner acá. Ahora vienen de todo lo que nos ha hecho en el último año y entonces se acumula y va a resultar más evidente. Más duro, ¿no? Yo creo que el problema con respecto al resto de Europa, que nosotros crecemos más, pero efectivamente allí están mejor, es un problema endémico de España, que es el problema de la eficiencia. No de la eficacia, hay medidas eficaces que funcionan, pero oiga, es eficiente. Es decir, ¿se hace mucho con poco? Pues no. Aquí hace falta invertir muchísimo para hacer muy poco. Y ese problema, no hay un control de la eficiencia de lo que se hacen cosas que no sirven para nada, háblese de aeropuertos y cosas sin ningún plan de rentabilidad. Pero, ¿y cómo se puede hacer todo eso, José Luis, pues, sin ningún tipo de cortapisa? Pues porque el control es un control político que impregna la totalidad de la decisión. Y aunque hay leyes que dicen que tiene que llevar una memoria, bueno, pues la memoria es siempre muy genérica y se olvida, y entonces cuando digo de rentabilidad no solo es económica, es rentabilidad económica o rentabilidad social. Claro, la sanidad no tiene rentabilidad económica, ni debe tenerla, tiene que tener rentabilidad social. Bueno, pero usted tiene un sistema eficiente donde con menos dinero hagamos más o metamos más dinero, que siempre es bueno, porque si los ciudadanos no tienen salud, lo demás sobra. Todos los métodos están optimizados lo máximo posible. No hay control de optimización, no hay rendimiento de cuenta de esa eficiencia. Y entonces, en todo caso, se monta un organismo para que lo haga, pero es solamente para colocar amigos políticos en ese cargo. No se hace una perspectiva de futuro. Cuando dicen, bueno, la educación es buena, pues no lo sé, eso se verá dentro de 6, 7 años, cuando estos chavales hayan terminado, hayan en la universidad y estén trabajando, veremos si los resultados que derivan de lo que le estamos enseñando ahora han sido positivos, es decir, hay una proyección al futuro. La proyección al futuro, aquí, salvo lo de crecimiento o disminución de la población, yo no veo estudios como ocurre en otros países, y Francia tiene un instituto de prospectiva en base al cual se toman medidas ahora para que dentro de 10 o 15 años tengan el efecto. Es decir, aquí no, aquí esto se hace a 4 años vista, y además lo hacen aficionados. Uno ve en cargos políticos un montón de gente que dice, bueno, pero ¿qué formación tiene? Pues no la tienen. Y después dice, bueno, es que el problema es que no solo se dedican a tomar decisiones políticas, que eso podría ser, bueno, una orientación, sino que intervienen en las decisiones técnicas. Las decisiones técnicas, para eso están los funcionarios que están allí, que son especialistas y que van a hacer las cosas de forma neutra. Dice, no, es que lo eligieron de político porque es un buen gestor. Pero oiga, yo un político no necesito que haga gestión, la gestión ya la tienen los funcionarios. Usted lo que tiene que hacer es tomar las decisiones políticas y a partir de ahí apartarse del camino. Es decir, usted puede decidir, necesitamos construir 1000 viviendas porque nos hacen falta. Esa es la decisión política. A partir de ahí, cómo se construye la vivienda, deje usted al arquitecto que la haga. Defina usted cuánto se quiere gastar o cuánto puede gastarse y a partir de ahí no intervenga más. Deje que los arquitectos que tiene la administración construyan las casas, pero pues usted se pone a construir las casas y a controlar el cemento y tal, al final las casas se derrumban o salen con una ineficiencia total. Y eso es lo que está ocurriendo en casi todos los ámbitos de decisión. Hemos visto muchísimos ayuntamientos que han estado y están denunciados porque no hicieron caso a los técnicos. Es decir, el político se toma la libertad de, incluso, con lo grave que eso es, no hacer caso a los informes técnicos que estaban hechos precisamente para evitar los disparates. Y hay un nivel de impunidad, es decir, una ineficiencia bastante grande. Eso añadido a una macroestructura del Estado, administrativa del Estado, pues genera unos gastos tan enormes que si fuéramos una empresa hubiéramos cerrado hace mucho tiempo. A partir de ahora, ¿qué nos espera? Hombre. Hablando de un gobierno en funciones, ¿y qué nos espera económicamente? Hablando de este nuevo presidente de los Estados Unidos, de esta salida de Inglaterra a la Unión Europea, de todos estos factores creo que bastante positivos, entre comillas. Yo me prepararía para... no es para dramatizar, simplemente es porque se ven venir los aires. Y yo me prepararía para
durante los próximos años estar viendo cambios importantísimos, tendencias importantísimas, y no son precisamente favorables, ¿no? Porque, de hecho, cuando nosotros hablamos de crisis, nosotros no estamos en una crisis ahora, ¿eh? Estamos en un problema estructural o institucional, si también se puede llamar, pero no es una crisis. La crisis es aquella que surge en un desarrollo y que dura un año, 2 años a lo sumo, pero retomas otra vez la senda de la recuperación, ¿vale? La bonanza llega, pero eso es 1 año, 2 años, pero no más. Aquí estamos hablando ya de casi un decenio, o sea, una decena de años, ¿no? Una década, por llamarlo así. Por tanto, es un problema estructural, ¿vale? Que se añade a una realidad institucional y política, sociopolítica, que hay que enderezar también. Porque a ver quién endereza el rumbo cuando los políticos tienen el norte perdido. Ahora mismo, ni siquiera en el referente de Estados Unidos, que ha sido siempre pues como una especie de paradigma de la democracia, del desarrollo, de la economía y tal. Ahora hay incertidumbre. De hecho, tú ves la respuesta inmediata de las bolsas, que suele ser un indicador que pega bajones. Luego se va suavizando, pero ahora habrá que esperar. Por eso hay que tener sobre todo ser observadores y ver qué va a acontecer. Es decir, qué va a pasar con Le Pen en Francia, qué va a pasar con todos aquellos que están dando mensajes, en Holanda también. En todos los países hay grupúsculos de gente, hay gente con unas reminiscencias de pasados y de historias que quieren traer de nuevo con unos mensajes mesiánicos o lo que fuera para reconducir o tratar de crear un nuevo orden mundial, que pienso que podría ser. Bastante incertidumbre, bastante, porque es verdad que Estados Unidos marca determinadas tendencias, y por eso hablaba antes de que esto no es un caso que tenga precedentes, o sea, porque va a tener ahora unas tendencias que no es ni siquiera lo que pasó con Berlusconi, son otras cosas, con unos planteamientos de carácter xenofóbico, racista, de armamentístico, o sea, de defender el armamento, defender la exclusión, no de hablar de lo otro, de lo que es la cohesión social, política, económica. No se habla de eso, ¿eh? No. Podemos seguir hablando de globalización, pero con unas tendencias y unos destinos bastante perversos, y eso yo pienso que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Sí, además que no va a haber cambios, bueno, puede haberlos en cuanto a esas políticas. Exacto, pero negativamente. Pero que tengan, y digo que esa apuesta que hay desde el Club Bilderberg, donde es una especie de cuestión medio semisecreta y demás, donde ellos hablan siempre de un nuevo orden mundial, es tratar de tomar un gobierno mundial, pero no para un desarrollo de la sociedad, sino para enriquecer y mandar desde determinados controles a un montón de masas que van a estar oprimidas y aceptando lo que ellos digan. Esa es un poco la tendencia. Estamos apañados, como bien nos comenta Ramón. Hemos terminado, se nos ha acabado el tiempo. Bueno, yo creo que esta noche, por lo menos, tanto por parte de Ramón como por parte de José Luis, se han dado nos han dado esas pautas de lo que pudiera pasar, de lo que se está haciendo en este país y lo que nos puede afectar lo de otros países al nuestro propio. Seguiremos hablando, como decía José Luis Coll y Fernando Sánchez Polactí, seguiremos hablando del gobierno. Ramón Rodríguez, gracias por estar aquí. No queremos echarte falta más. Bueno, puede pasar dentro de 15 años que te dejaremos faltar un día por el tema, ¿no? Pero bueno, tú sabes que nosotros aquí te necesitamos. Claro, y yo a ustedes también, ¿no? Además, que es recíproco. Después de tantos años, porque además hay que reconocer que, y lo decíamos fuera del programa, que llevamos juntos haciendo este tipo de programas desde el foro laboral pues hace creo que 17, 18 años, y ya está bien, es decir, se nos ve la misma cara, jovencitos, bien criados, pero ahí seguimos y bueno, nos quedan todavía unos 50 años más.
José Luis Díaz, gracias por estar aquí, lo mismo. Gracias a ti. Como siempre digo, habrá más ocasiones de Habrá más ocasiones. De estar juntos los tres. Esperemos que las próximas podamos dar mejores noticias Mejores todavía. noticias, que es importante, bueno, que no siempre va a ser negativo. Es el deseo, es el deseo. A lo mejor algún día cambia. Vamos. Nos va a costar tiempo, pero a lo mejor cambia. Señores, gracias por estar ahí, les espero la semana que viene. En el enfoque, no se olviden, hasta siempre.